Tengan todos y cada uno de ustedes. Me da gusto verlos contentos. Si el sábado, digo, si entre la semana no tenemos cara feliz, el sábado será. Así es que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos para tener un encuentro con nuestro Dios. Vamos a, antes de comenzar, si y pidan Dios, vamos a. Amante Padre, le damos gracias por permitirnos una vez más darnos el privilegio de estudiar su palabra. Suplicamos la ayuda de su Santo Espíritu para entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar, me invitaron para hablar en cierta manera de mayordomía. Pero hermanos, siempre hemos hablado de la mayordomía, ya sabemos de cuál, de varias cosas. Pero en esta mañana vamos a hablar de la mayordomía en la obediencia que nosotros tenemos a Dios. El título de este tema es ¿cristianos intermitentes o cristianos permanentes? ¿Por qué digo eso? Porque saben una cosa, hoy en este tiempo tenemos una gran confusión en el mundo. La mayoría de las iglesias enseñan que solamente con que vayas a Cristo, Él te perdona y todo lo demás Él te perdona. Y mucha gente lo cree y acepta ese evangelio. Pero vamos a ir entendiendo qué es un cristiano intermitente o qué es un cristiano permanente. Vamos a ver si agarra. Todavía me falta entender más la tecnología. Ok. Vamos a entender entonces como número uno la naturaleza pecaminosa heredada. Saben que las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales y otras más, muchos dicen que Adán, que Jesús vino con una naturaleza de Adán antes del pecado. Y que por lo tanto nosotros nunca vamos a dejar de pecar. Y que por consiguiente, hasta que venga Cristo, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que muchos dicen, por eso no se preocupan. Tú ven a la iglesia, dicen los cristianos evangélicos, si pecas, abogado tienes, dice en 1 Juan, para con el Padre Jesucristo justo. Así es que tú vas a vivir una vida de pecado, pidiendo perdón, de pecado, pidiendo perdón, mientras te mantengas en la iglesia y mientras tú leas la palabra de Dios, con eso es más que suficiente. Esa es la naturaleza pecaminosa que dice heredada, e incluso la Iglesia Católica dice que al nacer nacimos con esa naturaleza. Y por lo tanto, tienen que bautizar a los niños para que ese pecado pueda salir y ser expulsado del cuerpo de ese pequeño. Esa es la naturaleza que enseñan y que dicen que es una naturaleza pecaminosa heredada. Pero vamos a nosotros a entender qué dice la Biblia acerca del carácter pecaminoso desarrollado. ¿Sí? Este carácter, sí, es desarrollado entonces por nuestras elecciones. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Vamos a San Juan, a Santiago, capítulo 1. El libro de Santiago, capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 13. Del 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Esto quiere decir que nosotros tenemos una naturaleza inclinada hacia hacer lo contrario de Dios. Por eso es que la pregunta que hace yo, lo que dice Santiago es: cuando uno es tentado, no diga que uno es tentado de parte de Dios. Ahora hago una pregunta: ¿la tentación es pecado? La tentación no es pecado. Nosotros vamos a tener en nuestra vida cristiana siempre la tentación. El problema es que cuando esa tentación la acariciamos y la hacemos válida en nuestra vida. Ese es el problema. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que, desde el momento en que nos hacemos cristianos, tenemos nosotros que desarrollar un carácter elegido para Dios. Y eso, hermanos, solamente Dios lo puede hacer a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es importante entender, hermanos, que el carácter es importante, porque ¿qué nos vamos a llevar al cielo? Te vas a llevar pues, la casa, el carro, las inversiones. ¿Qué nos vamos a llevar al cielo? Nada más el carácter lo vamos a llevar al cielo. Por eso es importantísimo, hermanos, entender qué es ser un cristiano permanente. Vamos a entender también lo que es ser un cristiano intermitente. Por eso, hermanos, vamos a entender entonces que lo que Dios dijo en Mateo 5:48, que ya lo leímos en la lectura bíblica: sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial también es perfecto. Ahora, ¿qué es perfección? Vamos a dar un significado. Lucas capítulo 6, versículo 36. Dice la palabra de Dios: sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Lo que Dios dice, ser perfecto, es ser misericordioso. Ser perfecto no es que no hagas cosas, nada que seas intachable, no, como el mundo lo piensa. Ser perfecto es ser misericordioso, ser tolerante, ser apacible, ser comprensivo, ser amante con los demás, perdonador. Eso es ser perfecto. ¿Lo podemos desarrollar por nuestras propias fuerzas? No. ¿Solamente a través de quién? A través de Cristo Jesús. Por eso vamos a entender entonces las definiciones que la Biblia nos enseña también acerca de perfección también. Perfección es la perfección absoluta. ¿Qué es la perfección absoluta? Solo la tiene Dios. Esa nadie la tiene. La perfección absoluta solamente Dios. Él es perfecto en todo su plenitud. Solamente es Él. Ahora tenemos otra, que esta es la que tenemos un dilema. La perfección de naturaleza. Dice que cuando nacimos recibimos una naturaleza pecaminosa. En otras palabras, nos han enseñado, y en otras iglesias han enseñado a sus feligreses que tú naciste con una naturaleza pecaminosa y no vas a poder dejar de pecar. Entonces no vas a ser perfecto nunca. Hasta cuando venga el Señor Jesús, aplican lo que dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 4. Seremos transformados en una nueva cegar de ojos. Eso es lo que están enseñando. Y que solamente hasta cuando venga Cristo vamos a dejar nosotros de pecar. Pero esto no es así, hermanos. Saben, hermanos, que yo he entendido una cosa, que el Evangelio es tan sencillo, más sencillo de lo que nosotros imaginamos. Dios tuvo que dar el 100%. En el plan de redención, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron una reunión
y planearon cómo salvar a la humanidad si esta humanidad desobedecía y caía en pecado. Y cada uno tenía que tener su trabajo y su función. Y el que dio todo por el todo también fue Jesús, y dijo: yo voy a dar mi vida por ellos. Yo, siendo Dios, el Todopoderoso, vino y se encapsuló en un cuerpo pequeñito como el de nosotros. Así es que su divinidad se reveló en la humanidad. Y así es que ese es el misterio de la piedad. Cristo encarnado vino a nacer en esta tierra desde pequeño. Él pudo haberse aparecido a los 30 años y empezar su ministerio 3 años y medio ya. Pero Él vino desde el vientre de María, la bienaventurada Virgen. Vino y dio su vida, creció, desarrolló, hasta llegar a los 30 años para comenzar su ministerio. Él nos quiso dar todo el ejemplo de vida para que nosotros pudiéramos vencer. Ahora, vamos a ver entonces este número 3 que significa la perfección. La perfección para Dios, hermanos, y para nosotros, debemos entenderlo así, es la redención del carácter. Cuando Adán y Eva pecaron, tomaron una forma diferente. Sus inclinaciones, sus deseos, sus pasiones, todo iba a ser una transformación en su vida. Así es que entre más lejos de Dios ellos iban a estar más tranquilos, porque ellos iban a adquirir una naturaleza, ahora una lucha en lo interior de su ser. Y por lo tanto, hermanos, ahora lo que Dios vino a hacer es nuevamente en querer redimir al hombre, al carácter que tuvo en un tiempo Adán y Eva. Así es que esta perfección de naturaleza, nacimos y recibimos una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Nacimos y recibimos una naturaleza pecaminosa. Pero antes de la segunda venida del Señor Jesús, nosotros tenemos que ya tener cada vez más el carácter de Cristo Jesús impartido en ti. Y eso tú no lo haces ni yo lo hago. Eso lo va a hacer y Dios lo dejó plasmado. ¿Y saben por qué me gusta Dios? Porque tú y yo no tenemos que quedarnos la cabeza cómo amarle, cómo obedecerle, qué le gusta o qué no le gusta a Dios. Dios lo plasmó en la Biblia para que nosotros la leyéramos y pudiéramos aplicarla. Y si no teníamos fuerza para obedecerla, tenemos el poder del Espíritu Santo. Ese es el maravilloso poder que Dios da para poder redimir el carácter y poder volver a nuestro Dios. Ahora, la redención del carácter es única. Es única. Y yo voy a preguntarte ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo tú y yo somos cristianos? ¿Somos cristianos nomás los sábados? ¿Somos cristianos nada más una vez a la semana o dos? ¿O somos cristianos cuando nos ven nada más nuestros hermanos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la única pregunta que nos va a hacer Jesús es, no te va a preguntar cuánto tiempo tienes de cristiano, no te va a preguntar cuántos estudios bíblicos has tenido. Ojo, no estoy diciendo que eso no es válido, pero la mayor pregunta que te va a hacer es: ¿me amas con todo tu corazón? Esa es la pregunta. Por eso el primer mandamiento se dice, los primeros 4 se resumen en uno: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y que dice, con toda tu mente. ¿Me amas con todo tu corazón? Esa es la pregunta que te va a hacer. Pero ahora sí, la redención consiste, hermanos, en crecer, y es como una planta. Cuando nosotros entendemos la palabra redención y comprendemos lo que es una vida cristiana, es que desde el momento en que Dios nos llama, porque nosotros no buscamos a Dios, fue Dios el que nos buscó a nosotros.
Y desde el momento en que Dios nos llama, en ese momento nosotros empezamos una vida cristiana de crecimiento. Es como un arbolito, vamos creciendo. Al principio que tú plantas un arbolito, ya te va a dar el fruto. Va apenas el tallito, las hojitas se van dando y poco a poco va creciendo. Así es el proceso de la revelación a través de cultivar un carácter para que podamos asemejarnos a Cristo Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque, hermanos, cuando el ladrón en la cruz, ¿qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Acuérdate de mí cuando estés ¿qué? En tu reino. Acuérdate de mí. ¿Y por qué dijo eso? El otro ladrón, su compañero, le dijo: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate, y a nosotros también. Y el hombre, el ladrón arrepentido, le dijo: tú no sabes lo que dices. Él no tiene culpa. Nosotros merecemos estar aquí porque hemos hecho oprobio a la sociedad. Hemos actuado de manera incorrecta, pero Él no tiene nada que ver. Por eso acuérdate de mí cuando estés en la cruz. Así es que el ladrón en la cruz no ocupó aventárselas, leer todas las 28 creencias. El ladrón en la cruz no ocupó saberse las 2300 tardes sin mañanas. El ladrón en la cruz, lo único que le pidió a Dios: acuérdate de mí, un corazón arrepentido. Él quería ser redimido por Dios. Pero si el ladrón en la cruz lo hubieran perdonado a los soldados romanos, el otro sábado tenía que ir a la sinagoga y tenía que empezar a cultivar una relación con Dios y una vida cristiana. Él ya no tenía la oportunidad, y por eso el plan de salvación de nuestro Dios es perfecto. ¿Sí me explico? Por eso es hermoso. Ahora, la pregunta nuevamente que nos va a hacer el Señor Jesús: ¿me amas con todo tu corazón? Eso es lo que va a decir el Señor Jesús. Ahora la pregunta es: ¿qué tanto amamos al Señor Jesús? Porque el Señor Jesús nos va a decir: ¿me amas con tu tiempo? ¿Cuánto tiempo me dedicas? ¿Cuánto tiempo estás estudiando mi palabra? ¿Cuánto tiempo lo utilizas para mí? ¿El sábado lo dedicas completamente o nomás somos, como ya muchos decimos, de puesta a sol a puesta el sol, guardas mi vida? El tiempo restante me honras y glorificas mi nombre. Me honras también y me amas con tu dinero. Eres fiel en lo que das. Eres fiel en administrar lo que yo te doy, porque te doy las fuerzas, porque mío hace el oro y la plata. Es lo que dice el Señor. Me amas con todo tu corazón. Y también dice: me amas con lo que oyes. ¿Qué oyes? ¿Qué tanto tiempo dedicas en oír, en comer, en tocar cosas? ¿Glorificas en todos esos aspectos mi nombre? Eso es lo que está diciendo. Y ojo, no lo está diciendo para reclamarnos, o para acusarnos, o para señalarnos. Como un pastor que una vez comentó hace tiempo y que dijo que su niño quería leche. Y pues en aquellos tiempos no había Oxxo como ahorita hay. Así es que eran las 11 de la noche y quería leche. Y entonces dice que fue a buscar ya todas las tiendas cerradas. Y de repente dice que vio un expendio que tenía ciertos abarrotes, un depósito de cerveza. Y dice que llega y llega y dice: ojalá ningún hermano me vea. Y cuando llega en su carro lo parquea un poquito antes para que no diga que se paró el reto. Y entonces dice que llega y compra la leche y dice: échame una bolsita negra para que. Y ya se le echó el copero para que no vean oscuro, ahorita ya se subió. Y antes de que lo vio una hermanita santa. Y esa hermanita santa, en lugar de ir con el pastor, ¿a dónde cree que habló? Con otra hermanita santa. Y así se fue, y entonces esa información llegó hasta la asociación.
El hermano, el pastor, después de hacer sus actividades misioneras, visitación de hermanos, tiene una hora para tomar. Dice el hermano, yo no sabía que me traían en boca hasta que una vez se juntó un grupo de hermanitos y dijeron, hermano, pastor, estamos orando por usted para que Satanás salga de su vida. Hasta que dijo, pero ¿por qué, hermanos? Y ya le platicaron. Pero se dan cuenta, hermanos, si verdaderamente amamos y glorificamos a Dios con todo lo que nosotros hacemos. ¿Cómo utilizamos nosotros nuestros sentidos? Por eso, hermanos, la importancia no para ayer ni para el futuro es para hoy presente. Y sobre todo la importancia que urge como una vida cristiana es esta, la entrega. El que dice aquí es la que conduce a la madurez del carácter. Cada paso por el libre albedrío. ¿Qué es la entrega? Es la que conduce a la madurez del carácter, cada paso elegido por el libre albedrío. Y la Biblia lo llama la perfección. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entrega. Hay que entregar nuestra vida a Dios. Eso es lo único que Dios pide. Entrega tu vida al Señor. Entreguémosle la vida a Dios. No hay otra manera. Tenemos que entregarla cada día que pasa. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que entender. Ahora, vamos a ver las promesas de nuestro Dios. Judas capítulo 24. Vamos al libro de Judas. Ese casi libro no lo leemos. Pero vamos al libro de Judas. Versículo, 24, no capítulo. Versículo 24. 1:24, gracias. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, ¿con qué dice? Con gran alegría. Esas son las promesas. Aquel que es poderoso para guardarnos, ¿qué dice? Sin caída. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Dios y nuestra voluntad, Él es poderoso para resguardarnos y para que muy poco nosotros o casi nada caigamos. Pero eso no lo hemos entendido todavía, hermanos, porque a veces hemos tratado, muchas veces repetimos la historia del pueblo de Israel. A veces, como los fariseos, nosotros queremos guardar por nuestras propias fuerzas los mandamientos. Queremos ser cristianos por mi fuerza, no por la voluntad ni por el poder de Dios. Aquí está la promesa. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de quién. Dice aquí, presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, nosotros no tenemos que hacer nada más que entregarnos completamente a Dios. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2. Versículo 9. Dice, sabe el Señor librarle de tentación a los que piadosos, dice a los piadosos, y reservar a los justos sin qué, sin castigados en el día de qué, para sin castigados en el día de juicio. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor nos quiere castigar? ¿Ustedes creen que el Señor hizo todo el plan de salvación para que tú y yo no lo pudiéramos cumplir? No. El Señor quiere salvarte, hermanos. ¿Cuál es el único problema que nosotros tenemos? Todos los preconceptos y conceptos que hemos tenido en nuestra vida, aún antes de ser cristiano y siendo cristiano, se juntaron en nuestra mente y eso hace que impida que nosotros nos entreguemos totalmente a Dios. Y ese es un problema, hermanos, porque se nos hace tan difícil. Es como muchas veces decimos, ¿a poco sí? ¿Es verdad? No nos la creemos. No nos la creemos. Por eso estas promesas están en su palabra y muchas otras más. 1 Corintios capítulo 10.
no os ha tomado tentación, sino humana. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino porque la tentación dará también la salida para que podáis, ¿qué dice? Podáis resistir. O sea que el Señor permite que tengamos tentaciones, pero nunca va a permitir que tengamos una tentación en la cual no podamos soportar. Es necesaria para pulir el carácter. La entrega que tú y yo tenemos que dar a Dios es necesaria, es lo único que está pidiendo, ¿no? Y Dios dice que no nos va a mandar una tentación de la cual nosotros no podamos resistir. Pero también dice aquí el versículo que también da que la salida. Alabado sea el nombre de Dios. Porque las tentaciones llegan. Ahora la tentación es pecado, ya dijimos. Por eso es que necesitamos encontrar esa salida que Dios da. Y fíjense lo que dice aquí la sierva del Señor. Satanás procura aceptar la mente, dice apartar la mente, perdón, disculpen, pero si hay algo que me ha afectado el pecado es la vista. Y muchas otras cosas más también, ¿verdad? Pero ahorita me acuerdo porque me está afectando la vista. Dice, si Satanás procura apartar la mente y dirigirla a las cosas sensuales y bajas, volverla a su lugar y fijarla en las cosas eternas. Y cuando el Señor ve el esfuerzo decidido, hecho para mantener únicamente pensamientos puros, Él atraerá la mente como un imán y purificará los pensamientos. ¿Se dan cuenta? Satanás procura apartar la mente y dirigirla a las cosas que dicen sensuales. ¿Sí? En otras palabras, hermanos, Satanás nos distrae con los pensamientos. En este momento podemos ser distraídos por los pensamientos. Por eso es que Satanás procura atraernos a través y bajar el nivel de nuestra vida para poder, como dice aquí, apartar la mente de Dios y dirigirla hacia las cosas sensuales. Ahora la pregunta aquí es, tú y yo decidimos qué hacer con nuestros pensamientos. Eso no lo va a hacer Dios. Tú y yo tenemos el poder para poder dirigir nuestros pensamientos. ¿Qué queremos pensar? ¿En estas cosas del mundo? ¿En la sensualidad? ¿En qué vamos a pensar? Porque la sierva del Señor dice que cuando el Señor ve el esfuerzo decidido hecho por mantener únicamente los pensamientos puros, Él atraerá la mente como un imán para purificar. Quiero explicar un poquito eso. Cuando nosotros, hermanos, queremos obedecer a Dios, hay una lucha interna en nuestra vida. Y nuestros pensamientos es aquí donde se realiza toda la batalla, por obedecer a Dios o desobedecer. Y es aquí donde Dios quiere también trabajar. Satanás también está trabajando completamente aquí en nuestras vidas. Pero hermanos, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, es por falta de varias cosas que se han repetido aquí, muchos predicadores, pero que también la Biblia lo dice. Nosotros cuando tenemos eso, hermanos, cuando un pensamiento bajo llega, tenemos que ser nuevamente atraídos a Dios. Pero lo más importante es que tenemos orar. Yo pregunto, ¿te dan ganas de orar cuando tienes un pensamiento atractivo? ¿Te dan ganas de orar cuando tu mente se dirige hacia otra cosa que no es correcta? No nos dan ganas de orar.
Por eso la decisión la tenemos que tomar nosotros, pero la Biblia nos está enseñando cómo nosotros tenemos que trabajar. Por eso es importante estar en constante oración. Pero ¿saben una cosa? Nosotros utilizamos dos tipos de oraciones. Bueno, más bien una principalmente. Nosotros utilizamos la oración de emergencia. ¿Sí saben cuál es esa? Ya pequé, Señor, perdóname. Padre, te pido perdón porque hice esto, hice aquello, discúlpame. Hay unos que ni siquiera oran para pedir perdón. Pero cuando pides perdón, entonces estás orando y entonces estamos orando y Señor, perdóname porque me acordé del versículo, dice, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que está en 1 Juan. Y entonces utilizamos la oración como un sistema que trata de curar el momento en el cual yo caí, mis pensamientos se desviaron, y entonces empieza una lucha de fracaso, una vida cristiana no de éxito, sino de constante caída. ¿Y saben cuál es el deseo de Dios, hermanos, cuando nosotros utilizamos, o que para utilizar la oración? Es una oración preventiva. ¿Cuál es esa oración preventiva? Es antes de cometer. Señor, cuida mis pensamientos. Señor, ayúdame a poder someter mis pensamientos, mis tentaciones, mis deseos. Soy humano y tengo debilidades. Y entonces podemos pedirle fortaleza, pero también perdón. Pero ¿saben que nosotros no somos específicos con Dios? A veces le decimos, Señor, perdona nuestros pecados. Y nosotros le decimos, Señor, perdona nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Pues todos esos pecados. Pero nosotros, hermanos, tenemos que especificar con Dios un pecado específico nada más. Nosotros no hemos vencido porque juntamos todos los pecados, grandes y pequeños, como nosotros lo queramos llamar, y nomás oramos y le decimos, Señor, voy a salir a trabajar, te pongo en tus manos a mi esposa, a mi familia, y perdóname mis pecados a Dios. Y eso no es una entrega, hermanos. No es una entrega, es un formalismo de nuestro diario vivir en la vida cristiana que no va a transformar tu carácter ni el mío, lo siento, perdóname. Pero no es así, Dios quiere salvarnos. Dios no quiere que nos quedemos estancados. Dios quiere que vayamos como una planta desarrollando nuestra vida en crecimiento para poder dar fruto a 100%. El tiempo se está acabando. Y no podemos vivir una vida tranquila de formalismo. Tenemos que tener una entrega, hermano. No estamos yendo a la par con lo que Dios está haciendo. Es más, incluso vamos atrás del avance que Satanás está haciendo en el mundo. Y por eso, hermanos, es que la urgente necesidad de poder entender nuestra vida, cómo debe de estar en este momento, hermano. Si tú sabes que viene hacia ti un carro y te va a chocar, estarías bien tranquilo, te moverías rápido. No moveremos rápido, hermano. Por eso es que nuestras oraciones, hermanos, no hay. Tenemos que tener un gusto específico. Yo tengo que orar, Señor, mi más fuerte pecado, tentación que yo tengo y que he caído es este, no importa cuál. Y tienes que persistir, orar como Daniel 3 veces al día, estar orando y orando y orando, porque Él es fiel y justo y nos va a librar de ese pecado y de esa tentación. Dios nos perdona completamente, ¿no? Por eso, hermanos, tenemos que tener nosotros una experiencia con Dios. ¿Saben, hermanos? Si yo me tocó, tuve a mi hermano allá en Sinaloa, y a él le dio un infarto. Él fumaba y tomaba. Y le dio un infarto y por poco murió. Y le dijo al doctor, si tú vuelves a tomar y fumar y tener una alimentación no adecuada y un estrés que ya no estés generando, vas a volver a tener un infarto. ¿Y qué creen que hizo? Y vas a morir. ¿Qué creen que hizo mi hermano cuando salió? ¿Tomó? ¿Fumó? No, porque vio a su familia y vio que sus hijas ahí estaban y iban a quedar desamparadas. Y entonces, así, hermanos, cuando se recuperó, Dios de repente dejó de fumar, dejó de tomar, porque sabía que se no iba a morir. Hermanos, nosotros no entendemos lo que es el pecado.
no hemos entendido que la vida cristiana no consiste en señalar a mi hermano o a fulano, la vida cristiana consiste en entrega a Jesús y crecer y crecer y crecer y crecer. Esa es la vida cristiana que nosotros tenemos que tener. Hermanos, nosotros no somos nuestros enemigos. ¿Saben quiénes somos los enemigos nosotros mismos? Satanás es el que trabaja individualmente para podernos hacer caer. Había un hermanito santo, este es un histórico. Y el hermanito santo dijo una vez, le dijo a su esposa: ya estoy cansado de ser cristiano porque no me dejan ser cristiano en la iglesia. El pastor tiene la culpa, el anciano tiene la culpa, y luego la familia que llega a fulana tiene la culpa, todos tienen la culpa. Y yo quiero ser un hermano obediente y santo ante Dios. Y es más, a veces, no veces, muchas veces tu mujer también tiene la culpa. Y yo me quiero salvar. Así es que ahí la vengo, me voy a una cueva y se fue a la cueva. Se llevó sus trastecitos, llega a una cueva y dice: yo quiero santificarme solo con Dios. Y la historia dice que él se acostó ahí, una colchonetita que llevó, y ahí en la cueva solo, ahí con miedo, ahí estaba. Y dice que en la mañana tuvo que ir por agua ahí a una cascadita, y se llevó un recipiente ahí de barro. Dijo, para que el agua esté fresquecita. En el campo o en el monte sabe que no hay agua fresca. Entonces puso el cántaro ahí, y cuando él estaba haciendo una cosa, el agua desvió el cántaro y lo la dio. Y entonces lo volvió a poner y lo la dio. Y lo volvió a poner y lo la dio. Y empezó a irritarse. Porque todos nos enojamos cuando no saben las cosas. Y entonces de la desesperación agarró el cántaro y dijo: aquí te quedas. Y volteaba a los lados. Un tal, te voy a culpar. No había. Y se dio cuenta que a donde vayas, a donde vaya él, o a donde vayamos nosotros, somos bendiciones sobre la cabeza. El carácter de hermanos y hermanas. Con ropa fina o sin ropa fina, con dinero o sin dinero, con estudio o sin estudio, el carácter siempre lo vamos a llevar. Y lo único que va a transformar tu vida es la entrega completamente a Dios. No hay otro camino. Es el único. Para poder purificar nuestros pensamientos, los tenemos nosotros que someter a él. Y cada pecado que más fuerte que tengamos y que nos hace caer, entregarlo. Y una vez que nos da la fortaleza, pues el pecado que sigue, y el pecado que sigue. Y entonces vamos así a purificar nuestros pensamientos. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Dice: y cuando el Señor ve el esfuerzo decidido hecho para mantener únicamente pensamientos puros, Él atraerá la mente como un imán, purificará los pensamientos. La primera obra de aquellos que quieran reformarse consiste en purificar, ¿qué dice? Su imaginación. Si la mente es desviada hacia una dirección viciosa, puede ser dominada para espaciarse únicamente en temas puros y elegantes. Hermanos, vamos, cuando tú vences cada tentación, y hermanos, la tentación no es pecado. Cuando tú aplicas y cedes a esa tentación, entonces es pecado. En el de Juan dice que no podemos prohibir que los pájaros quieran hacer un nido en nuestra cabeza. Pero si le dejamos que los pájaros hagan un nido en la cabeza, ahí está. Ese es el problema en nuestra vida. Vamos a ver qué dice 2 Corintios, capítulo 10, perdón. 2 Corintios, capítulo 10. Versículo 5. Dice la palabra de Dios: derribando argumentos y toda altivez que se eleva contra el conocimiento de Dios, y trayendo
cautivo todo pensamiento. ¿A quién? ¿A quién, hermanos, tenemos que traer cautivo todo pensamiento? A la obediencia, hermanos, en Cristo. ¿Es razonable o no es razonable? Dice que debemos llevar todo pensamiento, o algunos. Todo pensamiento, ¿a quién? A Cristo Jesús, hermanos. Ahora la pregunta es, hermanos, hasta aquí, lo que hemos leído, porque hay mucho más. Esta no la vas a contestar, pero te hago la pregunta: ¿le crees a la Biblia? ¿Crees que podemos nosotros hacer lo que dice la Biblia? ¿Crees que Dios puede transformar nuestro carácter completamente? Ese es el propósito de Dios: vindicar el carácter que fue manchado por el pecado y que Satanás se quiere encargar de destruir completamente la imagen de Dios en el hombre. Y lo que Dios está haciendo es nuevamente recuperar ese carácter que Adán y Eva tenían y formarlo en el hombre. Eso es lo que quiere hacer. Ahora, todo pensamiento debe estar cautivo a la obediencia de Dios, hermanos. Ahora la pregunta es: ¿Jesús estuvo cautivo los 33 años a su padre? ¿Sí o no? ¿En todo momento? Claro que sí. Claro que sí, hermano. Y si Dios estuvo cautivo a la obediencia de su padre, dijo Jesús: esto que yo hago, también ustedes que haréis. Por eso, hermanos, todo pensamiento no será eliminado de tu vida. Todo pensamiento bajo, vil, deseoso, que no purifica ni tampoco educa a tu ser, no será eliminado, al menos que lo pongas en cautividad en Cristo Jesús. No para borrarlo en ese momento: ay, no quiero borrar de mi mente. Lo puedes hacer, pero solamente puede ser cautivo en Cristo Jesús. Vamos rápidamente porque el tiempo me está ganando ya. Creo que ya me pasé, pero hago una pregunta por educación. ¿Terminamos aquí? ¿O me permiten unos 7 minutos? ¿Me permiten? Gracias. Voy rápido ya porque me emociono, me gusta. Gálatas 5:16. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y no qué dice ahí? No satisfagáis la concupiscencia de qué, hermanos. No satisfagáis la concupiscencia de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Cristo anduvo en el Espíritu? Sí. Ahora, esto está para, este versículo es tiempo pasado, tiempo futuro o tiempo presente. Dice: ¿andáis en qué? En el Espíritu, hermanos. ¿Tenemos nosotros que andar en el Espíritu? ¿Jesús anduvo en el Espíritu? Sí. ¿Y cuando andas en el Espíritu, satisfaces las obras de la carne? No puede. Por eso es que Jesús anduvo en el Espíritu y nos dio el ejemplo a nosotros para poder andar en el Espíritu. Y aquí cabe entonces el título del tema. Andamos, nosotros dice aquí, andamos como cristianos intermitentes o como cristianos permanentes. Andamos en el Espíritu a veces sí, a veces no. Y ese es el problema del fracaso, hermanos. Pero vamos a ir finalizando. Vamos a 1 de Juan, porque el tiempo me gana, ya casi termino, hermanos. 1 de Juan, capítulo 3. Versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Versículo 8. El que hace pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él. Y no, ¿qué dice? Y no puede pecar. Entonces encontramos, hermanos,
que el diablo es el que hace pecar y nos hace pecar desde el principio. Pero estos versículos también son para el tiempo presente, hermanos. Voy a hacerlo así. Dice en 1 Juan 3, versículo 6: todo aquel que permanece en él no peca. La pregunta es: ¿permanecemos en Cristo? ¿Permanecemos en Cristo? Podemos decir sí. La pregunta es: ¿por qué pecamos? Todo el que permanece en Cristo no peca. Le creemos a la Biblia. Creemos que la Biblia es como le damos a la interpretación. Porque muchas veces le ponemos la interpretación, pero la Biblia dice: el que permanece en Cristo, hermano, no peca, hermano, porque si no, hermanos, es en balde todo este tiempo que ha pasado. El santuario, las fiestas, todos los servicios, la venida de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su ministerio sacerdotal, todo es en vano, hermanos. ¿Por qué? Porque si no le creemos a la Biblia, entonces le estamos diciendo a Dios mentiroso. Y es algo que me duele, pero ¿saben qué Satanás argumentó en el cielo? Cuando iba a las reuniones antes de que Cristo viniera a morir en la cruz, cuando le dijo a Job: ¿de dónde vienes, Satanás? Que le dio la tierra y el fuego. ¿Y sabe qué le dijo Satanás a Jesús también? Le dijo: ¿sabes qué? Tus leyes son muy severas. Todo lo que tú pusiste como estatuto es difícil. Y Jesús le dice: ¿cómo? Sí. Y para mostrarte que es difícil, no voy a ir con los egipcios ni los cananeos, no voy a ir con los babilonios, con tu mismo pueblo. Tu mismo pueblo peca y no guarda tu ley. Tu mismo pueblo se cansa, tu mismo pueblo no obedece. Es difícil. Pero ¿saben por qué? Porque no hemos entendido con claridad cuál es el principio de entrega total. No hay otra entrega. Porque si nosotros decimos que tenemos a Cristo, no hay pecado. Si nosotros decimos que tenemos al Espíritu de Dios, no podemos pecar. En este momento permanecemos en el Espíritu Santo. Amén. Estamos aquí a la batalla. Pero saliendo, mis pensamientos están sometidos al Espíritu Santo, o mis pensamientos están bajos para poder estar al nivel de Satanás y que Satanás me seduzca con todas las tentaciones y yo todavía hacerme así con mis ojos cerrados de Tim Marín, de doping. ¿Cuál voy a pecar ahora? Porque la semana pasada hice esto y me encantó. Ahora voy a hacer esto y también me encanta. Y para la otra semana voy a hacer esto. Al cabo que voy a la iglesia, no tengo para pedir perdón. Y hermanos, déjame decirte con todo el corazón, con esto voy a terminar. No vamos a poder esperar por la Cristo. Si morimos, vamos a resucitar en la segunda resurrección. Porque Satanás sabe que de nuestro carácter y del mío no es transformado. En el cielo, fíjense bien, en el cielo no vamos a. Con las lecciones. Vamos más adelante, dice. Bueno, vamos aquí. Todo el que por fe obedece los mandamientos de Dios alcanzará la condición sin pecado que vivía Adán antes de la tentación. Y con esta dice aquí: el que tiene suficiente fe en Cristo, el que no tiene, perdón. A ver si alguien por ahí le lee, porque no alcanzó a ver. Vamos a ver. Y el Dios le está diciendo: ¿cuántas manos tienes en tu cuerpo? Dios. Y el Señor dice: despiértalo, ábrelo, te voy a dar un regalo, la gracia perdonadora, recíbela. Tú no ocupas hacer nada para ser perdonado, solamente necesitas aceptar. Y saben que muchos cristianos se quedan con esa gracia: ya estoy perdonado, wow, qué feliz, pero seguimos pecando. Pero dice el Señor: tienes otra mano,
despiértame. Quiero darte otro regalo, la gracia de obediencia de fortaleza. Y esa, hermanos, es la que nos toca a nosotros practicar para poder tener el carácter que nos va a llevar al cielo. Hagámoslo, el tiempo se acaba. Permite que tu corazón pueda ser abierto ante Jesús. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tú estás aquí porque Dios te ha llamado y has recibido ese llamado para poder venir a Él con tus cargas, con tus luchas. Lo que hayas hecho, lo que hayas hecho en tu vida, aún tienes sentimiento de culpa, en este momento somételo en cautividad en Cristo y podrás vivir una vida transformadora de carácter hasta que llegue el momento en que podamos dar ese fruto de asiento por uno y poder dar ese mensaje al mundo de que Cristo está a las puertas. Que Dios te bendiga. Bien, agradecemos, hermano Alejandro.